Hermanos, que Dios les bendiga. No se oyó, que Dios les bendiga. Estoy muy agradecido de estar en este lugar. Lo menciono siempre, es mi casa de Chihuahua. Y cada que venimos nos sentimos felices de poder compartir un tiempo en adoración a Dios. ¿Y cuántos han disfrutado de la presencia de Dios hasta este momento? Dios ha sido bueno. Quiero dejar el lugar a Raquel para que venga y salude a la iglesia. Si quieres subir, si quieres acá abajo. Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pues comparto el sentir de mi esposo. Yo me siento más en casa todavía que él. Tengo más derecho de antigüedad. Es un gusto verles, saludarles y pues como dijo el apóstol Pablo cuando escribió a los romanos, deseando que la gracia y paz sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Amén. Y bueno, como lo mencionó hace un momento el pastor Omar, me siento honrado de poder compartir la palabra de Dios y quiero invitarle a que me acompañe a la palabra de Dios, a el Salmo 91, el que tenga su Biblia física o prenda su Biblia, ya dicen, ¿verdad? Prenda su Biblia en el Salmo 91 y vamos a ir al verso 1, creo que la mayoría lo sabemos de memoria, lo vamos a poder recitar incluso de memoria. Ahí lo tiene en la pantalla y vamos a hacerlo a una sola voz. ¿Le parece bien? Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaba yo pequeñito, de algunos 5 o 6 años, y recuerdo que en casa había una dinámica familiar. En la dinámica familiar teníamos esa costumbre de repetir algunos versos y este fue uno de los primeritos que me aprendí. Así que ojalá que se lo pueda aprender si usted nos visita por primera, segunda ocasión o si ya tiene muchos años y nunca se lo ha aprendido. Este es el día para que se lo aprenda, porque va a ser un versículo que lo va a acompañar toda su vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una vez más fuerte: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, te damos gracias por esta lectura de tu palabra. Te doy gracias porque estás en medio de nosotros y porque nos quieres hablar. Te ruego, Señor, que uses mi vida, Dios, pero también que venga el entendimiento sobre mis hermanos para que reciban tu mensaje y puedan llevarlo por obra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, salude al que está a un lado, por favor. Salúdelo y dígale: póngase listo para recibir palabra de Dios. Ahora sí, puede ocupar su lugar. Mire que decidí titular a esta enseñanza, a esta palabra, 911. Estoy buscando en primer lugar que se aprenda claramente el pasaje que acaba de leer. Este es el 911 y para poder comenzar, hermano, quisiera contarle una anécdota. En el mes de enero mi esposa cumple años y uno de sus regalos, ella me decía: quiero que me regales algo. Ya sabe cómo son las mujeres, pero me decía: quiero que me regales algo. Quiero que pasemos mi cumpleaños en una ciudad que es mi favorita del mundo, en la ciudad de Nueva York. Entonces, para mí, obviamente, era un sueño que le quería cumplir por años y Dios nos permitió viajar a esta ciudad. Digo, es una ciudad importantísima a nivel internacional, pues una ciudad que la mayoría la conocemos por sus rascacielos, es una ciudad que conocemos porque la mayoría de las películas de Estados Unidos se terminan filmando ahí en Nueva York. Y mi esposa me decía: llévame por favor, quiero conocer otros lugares contigo, porque ella ya había visitado ese lugar. Entonces viajamos, estuvimos conociendo muchos sitios importantes. La verdad, a mí cuando veo muchísima gente, de pronto como que me empiezo a sentir abrumado. No sé si a alguien más le pasa en este lugar, pero era una cantidad de personas por todos lados en las calles. Estaba haciendo un frío que no se imagina. Yo sé que aquí en Chihuahua hace frío, pero yo no sé por qué allá hacía más frío. Pero era un frío espantoso y
me decía mi esposa, ¿vas preparado para el frío? Y le digo, pues sí, yo llevo unos térmicos, pero no fueron suficientes, hermano. Allá tienes que aprender a vestirte en capa sobre capa. Yo me acuerdo que llevaba como 3 capas de ropa y aún así me estaba muriendo de frío. Yo nunca había sentido tanto frío en mi vida. Pero recuerdo que ahí andábamos visitando los lugares emblemáticos de Nueva York. Y creo que fue como al tercer día o al segundo día, me dice mi esposa, vamos a ir al otro lado de Nueva York, que es la parte de las finanzas. Y yo dije, ay, pues por fin vamos a ir a conocer algo que a mí me agrada. Y desde muy pequeño yo estuve viendo películas donde se veían las Torres Gemelas. ¿Alguien recuerda las Torres Gemelas? Y yo crecí viendo a Mi Pobre Angelito, por ejemplo, cuando estaba en Nueva York y cómo el niño se va equivocadamente a Nueva York. Y llegamos a ese lugar y nos toca visitar la zona cero del lugar donde fueron estrelladas estas Torres Gemelas. No sé si alguien recuerda ese evento catastrófico. ¿Alguien recuerda ese día, el de las Torres Gemelas? Levante la mano si la recuerdan, porque quiero hacer un ejercicio. Mire, yo recuerdo que cuando tenía aproximadamente, fue en el 2001, yo tendría casi los 11 años. Ya estoy viejo, hermano, ya hizo cuentas, ¿no? Acá. Yo recuerdo que en ese día en especial, estamos hablando del 11 de septiembre, ¿sí lo recuerdan? Ese 11 de septiembre yo estaba en la primaria y recuerdo que mi papá pasó por mí a recogerme y una de las preguntas de mi papá fue, oye, ¿tú te imaginas que un avión pueda estrellarse en un edificio? Y le dije, claro que no. O sea, a pesar de que yo estaba pequeñito, mi lógica me dijo, pues es que los aviones pasan altísimo, ¿cómo se va a estrellar? Uno me dice, es que es lo que acaba de pasar en Nueva York. Y recuerdo que llegué a casa después de que me recogió mi papá y todos los canales de televisión, digo los 4 porque no teníamos cable en ese tiempo y en ese tiempo no había más que 5 canales, ¿lo recuerda? Pero todos los canales estaban pasando ese evento, como si se hubieran puesto de acuerdo. Fue una noticia que sacudió al mundo porque era un acto terrorista, ¿lo recuerda? Para los que no lo recuerdan, no son más nuevecitos, los más jovencitos, un grupo de Pakistán, quiero pensar, sí, me parece que era de allá, secuestraron unos aviones y estos aviones fueron a parar justamente en las Torres Gemelas. Entonces, pues fue una catástrofe que se llevó a cerca de 3,000 personas en los edificios. Entonces, cuando viene el choque de las torres, la mayoría sabemos esa historia, personas lanzándose al precipicio, de repente se empiezan a demoler las Torres Gemelas. Y cuando mi esposa y yo estábamos en ese lugar, se hizo una especie de museo, y en ese museo te explican cada detalle de ese acontecimiento. Pero una de las cosas que me llamaba la atención es que el 11 de septiembre, en realidad en Estados Unidos, el mes va primero, entonces fue el 9/11. O sea, curiosamente o de manera organizada, escogieron las señales de emergencia, el 9/11, para golpear las Torres Gemelas. Entonces, cuando las Torres Gemelas caen, es algo impresionante estar en ese lugar porque te explican que cuando empiezan a caer, la mayoría de las personas se empiezan a ir hacia las orillas de la isla. Si usted recuerda, a los lados está el mar que cubre toda esa zona de la costa, y todas las personas comenzaron a correr a las orillas lanzándose al agua, pero esa agua está congelada, hermano, es algo heladísimo. Bueno, cuando la gente se empieza a lanzar, es algo de lo que la gente de este lado no sabíamos, que se organizaron muchísimas personas para salvar vidas. Recuerde usted que esa catástrofe no solo fue las personas que estuvieron en los edificios, pero había muchas personas que por la ola de humo y de este derrumbe, muchos empezaron a morir aplastados. Entonces la gente se fue hacia las orillas y había un pánico porque pensaban que había sido un ataque de bombas. Ellos, la mayoría, no habían visto
el avión, mucha gente nada más escuchó el estruendo y por miedo y por la manifestación de todos, ellos empezaron a huir hacia las orillas. Entonces tenían miedo de que viniera otro ataque mayor de bomba. Estados Unidos en ese momento se puso en guerra, no sé si usted lo recuerda, pero esto que veíamos mi esposa y yo nos marcó mucho, porque en el museo se habla de un auxilio que viene sobre todas esas personas que estaban en la costa. Dicen que se salvaron 500,000 personas, hermano. 500,000 personas, ¿verdad que usted tampoco lo había escuchado? O sea, de las 3,000 personas que todo mundo se queja que murieron en el impacto, cerca de 500,000 de personas fueron salvadas de las costas y rescatadas por un grupo de personas que tenían barcos privados. Gente que tenía en la costa su yate privado, barcos pesqueros, barcos que eran de turistas. Ellos empezaron a ir hacia la costa para salvar a las personas y se salvaron cerca de 500,000 personas. Pero quiero hacer hincapié en lo que le mencionaba, el 9-11, hermano. El 9-11, ese número se escogió para algunos de los estudiosos de este tema, dicen que fue un día que ellos escogieron estratégicamente para que quedara en la historia el 911 marcado. Y usted se puede preguntar de dónde nace este número del 911. El número 911 no siempre fue un número de emergencia, amado hermano. El 911 no existía. El 911 hasta 1968 se comenzó a usar por primera vez. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Se empezó a usar porque había mucha complejidad en digitar los números de bomberos cuando venían las emergencias. En Alabama, en el primer lugar donde se establece este número del 911. Y puse una imagen ahí del teléfono porque creo que aquí ya somos muchos los viejitos, ¿no? Yo creo que a la mayoría nos tocó usar algún teléfono, probablemente no de este tipo, algunos con esta misma imagen, pero de plástico. ¿Cuántos les tocó usar un teléfono de esos de plástico? Y no sé si a usted le pasó, pero por ejemplo en casa nosotros teníamos una agenda siempre al lado del teléfono. ¿Alguien también tenía una agenda a un lado del teléfono? Entonces tenían ahí los números de familias, de amigos en orden. Usted veía en los apellidos de la A, en los apellidos de la Z, usted iba a la agenda y tenía que buscar el numerito. Y si le tocó ese tiempo, había que marcar primero dándole vuelta y se regresaba, y luego otro número darle vuelta y se regresaba, y era tardadísimo. Entonces, cuando nosotros no teníamos un número de emergencia, tendríamos que ir a una sección, ¿qué? A la sección amarilla. Ahí íbamos corriendo a la sección amarilla a buscar el teléfono de la policía o a buscar el teléfono del departamento de bomberos. Eso era lo que estaba pasando. Entonces los gobernantes de Estados Unidos decidieron nombrar por primera vez el 911 como un número de emergencia al cual las personas podían recurrir. ¿Por qué? Porque esos minutos que uno tardaba en ir a buscar en la sección amarilla los números eran vitales para salvar, ¿qué? Vidas. Eran vitales los minutos que uno dedicaba en encontrar la sección y encontrar el teléfono y luego ir a marcar los 8, 9 números uno por uno. Y si te equivocabas, ay, qué tardado era, ¿verdad? Otra vez a colgar, a que te diera el tono y otra vez a empezar a marcar. Y se te volvías a equivocar. Entonces ellos definieron que el 911 iba a ser un número que se usaría de manera generalizada, y después México y Latinoamérica adoptaron ese número como un número de ¿qué? De emergencias. Entonces esa fue la razón, hermano. El 911 se comienza a usar como un número que concentra las emergencias para la policía, para los hospitales y también para los bomberos. Entonces vamos a la siguiente imagen. Aquí es donde yo lo quiero llevar. No sé si usted lo había pensado o ya lo relacionó con el verso que leíamos hace un momento. El 911 es similar al Salmo 91:1. O sea, son los mismos dígitos. Y sabe, a mí me llamaba mucho la atención. No me gusta
ser místico, no es mi estilo. No me gusta tampoco usar la numerología ni descifrar los códigos en la Biblia, hermano, porque aquí no aplicaría. Mire, para empezar, la Biblia antes era un escrito continuo, no estaba segmentada por capítulos y por versículos. Antes la Biblia era un escrito completo que solamente se dividía por los nombres de los libros. Pero en el 1205, Stephen Langton, él dividió por primera vez la Biblia. Él es el que empieza a hacer las divisiones de los capítulos y de los versículos para facilitar la comprensión de las personas. Ahora, si usted decía, es que la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde lo dice? En Salmos. Así era antes. En Salmos lo dice. Pero gracias a avance que Stephen Langton promueve, se empieza a seccionar la Biblia para que tuviéramos una mejor comprensión. ¿Cuántos bendicen a Dios por la vida de este hombre? Porque gracias a Dios por este hombre podemos leer la Biblia más fácil. Pero lo que se me hace curioso, y lo repito, no queriendo hacer uso de misticismo ni de un código bíblico, hermano, pero piénselo por un momento, ¿existirá la casualidad para que el número 911 termine repitiéndose exactamente en lo que leíamos hace un momento? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese que me hace pensar, vamos a la siguiente imagen, en que se convierte en una línea directa para el reino de los cielos cuando tenemos emergencias. O sea que cuando tenemos una emergencia, frecuentemente, hermano, tenemos la desesperación de ir a llamar a alguien, alguna persona que nos auxilie. Pero esta enseñanza del día de hoy, hermano, le está haciendo que usted vaya al lugar ideal para poder depositar nuestras emergencias, que es a la presencia de Dios. Cuando tenemos una emergencia, cuando recibimos malas noticias, cuando tenemos algún problema, el primer lugar a donde debemos de recurrir, amado hermano, es a la presencia de Dios. Por eso el verso bíblico, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero llevarle, hermano, por un momento a que entendamos bien qué es lo que dice este versículo. Y lo seccioné en dos etapas. En primer lugar, el que habita al abrigo del Altísimo, hermano. Yo quiero explicarle un poquito cómo es necesario habitar. Habitar es lo primordial. Habitar al abrigo del Altísimo es primordial. Habitar es residir. Habitar es vivir. Para que me entiendan mejor, alguien que habita no está de visita, está continuamente en un lugar. Y a veces tenemos costumbre de visitar la presencia de Dios y no habitar en la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y es que ese es un problema que tenemos frecuentemente en las congregaciones, que hemos aprendido a simular que la iglesia se convierte en el lugar de Dios. Hermano, Dios está con nosotros en todos lados. Pero a veces tenemos esa confusión que venimos arraigados de la iglesia tradicional, que solo en la casa de Dios hay que tener una compostura, o que hay que comportarnos de cierta forma, o hay que adorar a Dios en la casa de Dios. Pero habitar significa estar continuamente en la presencia de Dios. Alguien dice amén. Hay que estar en la presencia de Dios. Entonces el que habita no está de visita. O sea que si usted viene a la casa de Dios, quítese la idea, mi hermano, de que está de visita, porque la presencia de Dios está en todos lados con nosotros. Hay que habitar al abrigo del Altísimo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Mire, alguien que habita ha entendido que el abrigo del Altísimo es su refugio. Alguien que habita ha entendido que el abrigo del Altísimo es su lugar seguro. Alguien que habita ha entendido que el abrigo del Altísimo es el lugar en donde encuentra plenitud. ¿Alguien ha sentido eso? La plenitud de estar en la presencia de Dios. Ahora, fíjese cómo hay como una respuesta. Este versículo
depende de la primera parte para que se cumpla la segunda. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, tú no puedes morar bajo la sombra del Omnipotente si no habitas al abrigo del Altísimo. Es que está sujeto a que cumplas con la primera parte. Y repito, muchos queremos que la sombra del Altísimo nos proteja, pero no habitamos al abrigo. Muchos queremos disfrutar de los atributos de Dios, pero no bendecimos el nombre de Dios. Muchos queremos disfrutar del poder de Dios, pero no honramos al Dios del poder. Y es necesario que aprendamos a habitar para poder morar bajo la sombra del Omnipotente. Y mire, me gustó mucho una aplicación que usó un pastor. Ven, Pedro, ayúdame, porque tú estás más alto que yo. Dele un aplauso a Pedro, por favor. Ven para acá. Ponte. Volteando para allá. Fíjese, hermano, que nosotros, cuando leemos este pasaje, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, frecuentemente relacionamos que es como una ave que cubre con sus alas a sus polluelos, ¿verdad? ¿Alguien así lo imagina? Yo crecí con esa imagen, como imaginándome que una gallina agarra sus polluelos y los cubre y los protege de la maldad bajo su sombra. Pero a mí me gustó mucho la aplicación que encontré en la Biblia, que hablaba de estar detrás de la sombra de alguien mayor que yo. Fíjese, él está más grande, aunque yo estoy más ancho y más gordito y me veo por los lados, yo lo entiendo, pero él está más alto que yo. Y lo que me gustaba es que la sombra que él emite en la parte de atrás, para que yo esté cubierto bajo su sombra, tengo que estar detrás de él. Y ese objeto, ser o persona tiene que ser mayor que yo. O sea, para poder habitar bajo esa sombra, necesito yo entender que va enfrente de mí y que es superior que yo, hermano. Ahora, le repito, el que habita al abrigo del Altísimo, alguien que vive escondido detrás de Dios, eso es lo que le quiero decir. Escondido bajo la autoridad de Dios, escondido bajo el poder de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, yo no le estoy diciendo que agarre a cualquier pelado que se ponga enfrente de usted y lo defienda. Le estoy diciendo que hay un Dios todopoderoso que va delante de mí, que no ha perdido una sola batalla y que me defiende contra los ataques del enemigo. Ese es mayor que yo. Ese me puede cuidar. Ese me puede salvar. Alguien bendice el nombre de Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Pedro también? Gracias, Pedro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, tenemos que habitar bajo la sombra del todopoderoso Dios, que no ha perdido una sola batalla. Amén. Ahora vamos a la siguiente imagen. Entonces ya sabemos que tenemos un número que digitar cuando estamos en medio de una emergencia. Cuando usted esté pasando una emergencia catastrófica, un problema grande, usted ya sabe cuál es el número que hay que digitar. Hay que estar a la sombra del Altísimo. Y si lo puede declarar ese versículo, hermano, yo sé que no estamos planteando la idea de decir palabrerías o recitar alguna especie de frase sin poder. Le estoy diciendo que el recitar la palabra de Dios también nos da poder. ¿Alguien sabe que recitar la palabra de Dios también trae poder? Y cuando yo estoy pasando una emergencia, tu palabra, Señor, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo sé que tú me vas a defender. Alguien dice amén. Ahora, ¿cuándo usar ese 911? ¿Cuándo llamar a esa línea de emergencias? Pues yo puse aquí en primer lugar, hermano, las noticias malas. ¿Cuántos recibimos malas noticias? Todos. ¿Qué tipo de noticias malas? Yo puse algunas, hermano. Enfermedades. Quisiéramos decir que como
Cristianos no nos vamos a enfermar, pero ya andamos enfermos de repente, ¿no? Nos diagnostican algo y empieza ese conflicto en nuestro corazón, un conflicto interno que a veces nos hace dudar de la presencia de Dios en nuestra casa. De repente sabemos de alguna muerte de algún familiar. Es una noticia mala, aunque está escrito que los hombres mueran una sola vez. Está escrito, sabemos que todos estamos en la fila directa hacia la muerte, hermano. De eso no podemos dudarlo. Todos vamos a morir en algún momento. Pero cuando alguien nos llama y nos dicen, se acaba de morir tu abuelita, tu primo, tu amigo, esas noticias nos golpean el corazón. Accidentes catastróficos. Y obviamente usted lo sabe, muchas ocasiones nosotros causamos los accidentes, pero hay otras ocasiones en que las personas hicieron todo perfecto en su carro, se pusieron su cinturón, estuvieron manejando con cuidado, respetaron los códigos de tránsito, pero el que venía a un lado ni se fijó lo que hizo, viene tomado, viene en exceso de velocidad, y los que terminan pagando los platos rotos fueron la otra familia que está a un lado, hermano. Entonces las malas noticias ahí están: accidentes, despidos, hermano, llamadas que nos destruyen el ánimo, porque de repente nos sentimos golpeados porque alguien nos despide. Divorcios, las mujeres o los hombres reciben una carta, de repente una notificación de que les están pidiendo el divorcio. Infertilidad, no vas a poder ser mamá, lo siento mucho, pero parece que tu esposo y tú no son compatibles. Una condena legal o prisión, que después de años de estar en un juicio, de repente te condenan, que no eres el papá biológico de tu hijo. Son noticias feas. Le pregunté a Wikipedia y me contestó eso. El que no eres papá biológico, la muerte de mascotas. Yo sé que a lo mejor no debería de decirlo, pero ¿a poco no nos duele que se nos muera una mascota que amamos? Y ahí está el debate continuo: ¿irán al cielo o no irán al cielo? Eso se lo dejo para otro lugar, ¿no? Pero una catástrofe. Oiga, el COVID-19, ¿cuántos recuerdan el COVID? Yo creo que de repente ya se nos olvidó a todos, pero todos estábamos espantados en la casa, guardados con cubrebocas. Agarrábamos el desinfectante y mire, por todos lados nos echábamos, ¿no? No nos cubríamos con la sangre de Cristo, pero sí con el desinfectante, ¿no? Por todos lados. Y andábamos con mucho miedo de salir. Y a lo mejor algunos recuerdan en este lugar. Si no lo recuerdan, yo te quiero contar una mala noticia en relación al COVID-19. En algún momento me tocó compartirlo, pero Dios me ministraba en la noche de que tenía que hablarlo. Cuando pasó lo del COVID-19, la mayoría de las personas empezamos a enfermarnos. ¿Cuántos de los que están aquí sí se contagiaron? Levanta la mano, sí te tocó el contagio. Yo creo que todos. Y los que no levantaron la mano a lo mejor ni se dieron cuenta, eran asintomáticos, ¿verdad? Pero la situación es que la mayoría enfermamos, unos con mayor gravedad. Gracias a Dios, yo gordito y así como me ve, nada más me dolieron los huesos. Pero mi esposa, pobrecita, ¿cómo le fue? Yo me acuerdo de ella encerrada en el cuarto. Y sabe que estábamos en Tijuana, nos dijeron, hey, se me hace que tenemos que hacernos la prueba porque mi papá empezó un poco enfermo. Y todos los demás nos sentíamos bien. En aquel tiempo compramos una de esas pruebas rápidas que eran más falsas que una INE en los antros antes, ¿verdad? Era una prueba falsa, pero esas se estaban vendiendo en ese tiempo. Total que Raquel y yo nos hicimos la prueba porque teníamos que viajar a Chihuahua y no queríamos que se nos arruinaran las vacaciones. Total que hacemos la prueba, salimos limpios. Pues ahí venimos a Chihuahua bien contentos, ¿no? Estamos aquí unos días y de repente nos dicen, hey, me habló mi hermano, mi papá se nos está complicando de salud, trae un dolor muy fuerte en el pecho. Y recuerdo que fue el doctor de la iglesia, un doctor de mucha confianza, el doctor Aros, llegó a la casa, lo revisó y le dice, no, el hermano trae otro problema digestivo, no tiene nada que ver, a lo mejor es un reflujo, pero no se preocupen, todo está bien. Y nosotros acá en Chihuahua, ay, qué bueno.
Pero de repente mi esposa también se empieza a sentir un poquito mal y empezamos a sentir los síntomas. Yo una noche me desperté en la madrugada como con mucho frío, pero no me sentía para nada enfermo. Pero resulta que mi papá sí se empezó a complicar. Después de 5 días que le dijeron que era un dolor de pecho raro, mi papá empieza con un problema para poder respirar. Y recuerdo que le llevaron a la casa un tanquecito de oxígeno para que él empezara a cuidarse, y eso sirvió a la inversa, porque como que sus pulmones dijeron, pues ya no jalamos, ya no vamos a trabajar, y los pulmones de mi papá empezaron a colapsar. Total que al final a mi papá se lo llevan al hospital. Obviamente, hermano, usted recordará que al inicio mi papá, eso fue en el mes, me parece que en el mes de julio, si no me equivoco, junio, pero el problema empezó en México por ahí de abril más o menos del 2020, si no me equivoco. Entonces mi papá se empieza a empeorar, y en ese tiempo habían imágenes y más imágenes de cuerpos que sacaban de los hospitales. No sé si a usted le tocó ver esos videos, a trailers en donde como no cabían en hornos, los estaban guardando en trailers y los apilaban los cuerpos. Entonces teníamos muchísimo miedo. Yo me tuve que regresar, pero con un pavor que no se imagina, muy triste, porque mi papá ya estaba en el hospital y no te dejaban tener comunicación con ellos. Pero quiero contarle que a pesar de esa mala noticia empezamos a ver el favor de Dios con nosotros. Mire, que mi papá cuando estaba en la sala de hospital, curiosamente uno de los doctores de la iglesia le dan su oportunidad de trabajar en un hospital. ¿En cuál hospital cree que era? Donde estaba mi papá. Entonces empezamos a ver la mano de Dios ahí. Llegó Javier, el hijo del otro doctor que dijo que nada más era el problema del reflujo. Llega al hospital, ¿y en qué piso cree que le toca estar? En el piso donde estaba mi papá. Era un hospital gigante, hermano, pero sabíamos que era la mano de Dios empezando a moverse. Aunque todos me decían, Eliab, tu papá es mayor, tiene 77 años en ese tiempo. Tiene 77 años el pastor, es hipertenso, es diabético y aparte es anciano, no hay esperanzas, prepara tu corazón porque muy probablemente te lo van a entregar en cenizas. ¿Usted cree que eso me dijeron? Así me hablaron. Yo recuerdo que mi corazón se empezó a afligir, pero recordé con mi familia, estando en casa, a quién recurrir. Y empezamos a orar y a levantar un ayuno en la iglesia a favor del pastor. Y la iglesia empezó a orar, a ayunar por el pastor. Y yo recuerdo que uno de esos días yo le hablé a un amigo que Dios lo usa mucho en sanidad y le dije, ¿sabes qué? Está pasando esto, mi papá está en el hospital, no le están dando vida, dicen que trae el 70% de sus pulmones colapsados, está funcionando solo con el 30% y dicen que no la va a hacer. Me dice, mira, vamos a hacer una oración y yo declaro en el nombre de Jesús. Yo sé que muchos no creen en eso de las declaraciones, pero nosotros las hemos vivido. Yo declaro en el nombre de Jesús que en 24 horas, en menos de 24 horas ustedes van a recibir un milagro. Y yo dije, lo creo, amén. Y me acuerdo que yo lloré en ese lugar, estaba en el carro, lloré y él ministrándonos y me dijo, por favor, te voy a mandar un audio y dile al doctor que se lo ponga en el oído al pastor. Y era una oración, pero recuerdo, hermano, que había una doctora que había atendido a mi hermano algún año atrás, más o menos, y la doctora nos dijo, Eliab, hay un medicamento que es experimental, se llama tocilizumab el medicamento. No está comprobado que pueda funcionar para el COVID, pero hay personas que la usan para quitar la hiperinflamación. Yo no conozco de medicina nada, hermano, yo nada más sé que la aspirina y punto, ¿no? Pero ella me dijo eso, nada más que tienen que conseguir 2 dosis, porque si le dan una tercera dosis se les va a morir. Pues para encontrar el medicamento, hermano, ya andábamos buscando, llamando por todos lados y nos dicen, mira, hay muchas malas noticias, pero te voy a decir 2 de ellas, pésimas. Número 1, que las 2 dosis cuestan arriba de 100,000 pesos. Número 2, que el problema es que no hay medicamento. O sea, no existe medicamento, está escaso, probablemente en Estados Unidos, pero quiero que sepas que no hay medicamento. Total que cuando yo hablo con este amigo pastor y me ministra y me dice, ponle el audio al pastor y en 24 horas van a recibir ustedes un milagro del cielo.
Yo recuerdo que no pasaron ni las 24 horas, hermano. Recuerdo que estaba sentado en la mesa con mi mamá. Las llamadas del Seguro Social era para decirnos todos los días que iban a intubar a mi papá y que era alguien que estaba destinado prácticamente a la muerte, que estuviéramos preparados. Estando en esa mesa, recibimos una llamada. Honestamente pensábamos que iba a ser una llamada igual que la de todos los días del Seguro Social diciéndonos eso, pero la llamada ahora fue diferente. La llamada era de alguien dentro del hospital que decían: oigan, necesitamos que vengan y que firmen el medicamento. Y nosotros dijimos: ¿cuál medicamento? Pues ustedes mandaron un medicamento, ¿no? Dice aquí, hay una caja en el buró del señor Juan, hay una caja que dice Juan Martín López, cama 113, y es para que ustedes vengan y firmen. Y dijimos: nosotros no mandamos nada. ¿Qué medicamento es? Se llama tocilizumab. Y nosotros dijimos: válgame, oiga, pero ¿cómo llegó? No, pues no sabemos, nada más apareció aquí la caja, vengan para que firmen. Y nosotros entendimos que era un milagro del cielo, hermano. Entendimos que el Señor se había movido. Entendimos que recurrimos al lugar ideal. Y que mi papá empezó a reaccionar cuando llegamos a ese lugar. Recuerdo que me pusieron una nota y me dijo mi mamá: tienes que firmarla tú. Le dije: no, usted es la esposa. Me dice: es que yo no quiero firmar porque aquí dice que si el medicamento no hace efecto y muere, nosotros deslindamos al hospital. Y le dije: mamá, mi papá ya está más para allá que para acá. Entonces, o firmamos, o ¿dónde queda entonces el milagro de que llegó el medicamento solo? No, pues tiene razón, pues hay que firmar. Firmamos, hermano. En menos de 7 días estaban dando de alta a mi papá. Fuerte, hermano, fortalecido, débil en su cuerpo, pero con el espíritu fortalecido. ¿Y sabe lo que decía mi papá? Decía: yo veía cómo se moría mi vecino, cómo se moría el otro, el de enfrente y el otro. Yo le decía: ay, padre, ahora sigo yo. Decía: ya me toca a mí. Y dice que él sentía como su cuerpo, decía que se lo devoraban, alguien como que se lo estaba devorando. Decían como que devoraban mis carnes, pero yo decía: Señor, no me dejes aquí. Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice. Y el día de hoy lo tenemos pastoreando con 81 años, sirviendo al Señor, fortalecido, con una claridad. Y todo mundo nos dice: ¿y dónde quedó el pastor? Pues sin diabetes, sin hipertensión, y ahí está parado predicando todavía. A eso me refiero, mi hermano, a cuando recibimos una mala noticia. Frecuentemente las malas noticias son para desanimarnos, pero las malas noticias son el panorama ideal para que el poder de Dios se manifieste a nuestro favor. Las malas noticias, las malas estadísticas, los malos pronósticos son el lugar a donde Dios le fascina trabajar con sus hijos. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, entonces, malas noticias vamos a recibir. En segundo lugar, vamos a recibir ataques del enemigo. ¿Cuándo llamar al 911? Cuando usted recibe un ataque del enemigo. Probablemente no tiene nada que ver con enfermedad, pero esto tiene que ver con trabajar en nuestras mentes. El enemigo trabaja contra nosotros y mire, hay mentiras. Viene el enemigo a sembrar mentiras en nuestra mente, viene con engaños a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestro liderazgo, a nuestra casa. Viene para cegar las mentes, o viene disfrazado de luz, con una persona disfrazado de piedad, de que te quiero ayudar, quiero salvarte tu vida, y resulta que es un enemigo. O viene con acusaciones, viene con culpa, haciéndote sentir culpa de hace 20 años atrás por algo que dijiste, pero llega el enemigo a culpabilizarte o a traer desánimo en muchas otras ocasiones, haciéndote ver que no estás dando el ancho, que tienes años sirviendo a Dios, pero que no se ven los cambios, o tuviste una reacción mala. Y el enemigo está ahí para señalarte. A lo mejor viene la duda, la división, o lo que a muchos de repente negamos, el orgullo. Y viene y está dentro de nosotros el enemigo trabajando, atacándonos en estas áreas, en lo que le digo, hermano. Pero recuerde lo que dice Santiago 4:7: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. En 1 de Pedro 5:8-9 dice
que tenemos que resistir y ser firmes, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero la clave vuelve a ser la misma: resistid firmes en la fe. Alguien puede bendecir el nombre de Dios. Resistid firmes en la fe. Y Efesios 6:11 dice: vestíos de la armadura de Dios. Hermano, cuando el enemigo venga a hablarle de su pasado, cuando el enemigo venga a culparlo de su pasado, o cuando venga Satanás a recordarle lo malo que hizo, recuerde a la Satanás cuál es su futuro. El enemigo terminará echado en el lago de fuego junto con sus ángeles caídos. El enemigo está vencido en la cruz del Calvario. Recuérdele al enemigo que usted ha vencido en el nombre de Cristo Jesús y que la victoria es suya en el nombre de Jesús. Cuando venga a sembrar esos pensamientos, recuérdele a Satanás cuál es su futuro. Y vamos con la última de ellas, hermano: las tentaciones fuertes. ¿Cuándo llamar al 911? Cuando estamos teniendo tentaciones. Mire, una tiene que ver con lo externo a nosotros. Las noticias malas vienen externas. Otra tiene que ver con el ataque del enemigo hacia nuestras vidas, en nuestra mente. Pero cuando hablamos de tentación, somos nosotros mismos. Nosotros mismos, nuestra concupiscencia, nuestra maldad, la maldad que habita en nosotros. Yo sé que usted a veces no lo va a querer aceptar, pero tenemos maldad adentro. Hay maldad. Y esa maldad de repente quiere asomarse. Quiero invitar a mi hermano del piano que venga conmigo, porque ya se me pusieron muy serios. La maldad viene y de repente nace de nosotros por medio de la tentación, tentaciones fuertes. Ahí puse a una Eva con una manzana. Pero ustedes me entienden bien, ¿verdad? Ahí viene la muchacha bonita con una manzana en la mano, haciéndonos creer que es tu oportunidad. La oportunidad que no tuviste en tu juventud se te presenta ahorita que tienes 50 y tantos años. Que el Señor reprenda al diablo. Pero ahí están las tentaciones. Tentación para el adulterio, hermano. Ahí está, se presenta. Tentación para las calumnias, para nosotros difamar a alguien, hablar mentiras de alguien más. Tentaciones para robar. Y ahí está la maldad queriendo imperar sobre nosotros. Los insultos contra nuestro hermano, porque Dios lo está usando mejor que a nosotros, porque está dando resultados, porque está dando frutos. Y de repente viene la maldad en nosotros a querer insultar el trabajo y la vida de alguien más que Dios está usando. Maldiciones. Yo quisiera decir que los hijos de Dios, de repente no se nos sale alguna maldición, pero mire, hasta se quedaron calladitos. Los pecados sexuales que no tienen que ver con el adulterio, probablemente que no tengan que ver con la fornicación, pero hay pecados sexuales que conocemos. Y ahí estamos nosotros en nuestro celular, en medio de la noche, ya sin sueño, buscando alguna noticia, o simplemente por ocio estamos pasando, haciéndole scroll al celular, y de repente se nos aparece una muchachona, se nos aparece algo que nos llama la atención, o algo que no glorifica el nombre de Dios, y somos atraídos a participar de ello. Y el celular, hermano, es un instrumento, déjeme se lo digo, es un instrumento de bendición, pero también es un instrumento que usa el diablo para destruir las casas. Es un instrumento que está usando Satanás para destruir matrimonios, hermano. Y ahí estamos en medio de la noche, y cuando de repente viene y se siembra el pensamiento en nuestras mentes, nosotros tenemos dos opciones. A, caigo en la tentación y llevo a práctica lo que estuve maquinando en mi cabeza. O B, empiezo a clamar a Dios: Señor, tu palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Uno de los pastores prominentes del Distrito Pacífico, allá de donde yo soy, una vez me dijo: Eliab, cuando tú estés en medio de una tentación fuerte, cuéntasela a Dios, por más sucia que sea,
y por más cochina que sea, cuéntasela a Dios y te darás cuenta que cuando soltaste eso de tu boca, te sentirás avergonzado delante de Dios de lo que estás pensando. Pero cuando tú hablas eso y expones ese pensamiento absurdo que estás teniendo, de repente Dios decide obrar y su Espíritu Santo empieza a trabajar ahí, y en lugar de caer terminas corriendo como José en medio de la tentación. Hermano, hace falta que muchos de nosotros en medio de la tentación no seamos los machotes que caemos en ella diciendo: es que pues soy hombre, ¿qué tiene de malo tantito? No pasa nada. De todos modos, la sangre de Cristo es eficaz, hermano. En la vida de José, si usted recuerda, cuando la mujer lo quiso agarrar, José queda desnudo y sale corriendo, hermano. Y se ha puesto a pensar qué significa eso. La desnudez significaba humillación. A veces es mejor humillarnos delante de Dios y salir corriendo de las tentaciones que hacernos los machos para caer en el trabajo y en la maquinación del enemigo para destruir a los escogidos de Dios. Cuando vengan esas tentaciones fuertes, hermano, digite ese 911. Márquelo con toda confianza y con toda certeza le puedo decir: la mano del Señor lo va a ayudar. El poder de Dios va a estar ahí en medio de usted, y cuando usted más atado se sienta, de repente encontrará la libertad que Dios nos puede dar. Por último, le quiero contar una anécdota. Le damos a la siguiente. Esa es. Ahí salió bien movida. Pero está perfecta para los de acá y perfecta para los de acá, ¿verdad? Bueno, leía yo acerca de esta fotografía. Esta imagen que usted ve es una imagen que es una pintura que se le nombra el Checkmate o el jaque mate de Friedrich Moritz. Él hizo esta pintura en 1831. Alguien conmigo diga 1831. Y si usted puede ver, no sé si me pueden ayudar a apagar las luces de los lados nada más, para que se alcance a ver, porque si no, no se ve. Mire, si usted ve en esta imagen, se ve un juego de ajedrez en donde está el diablo y en donde está una persona, un joven. Y algunos cuestionaron la imagen, preguntaban de qué se trataba. El jaque mate del diablo para una persona. El jaque mate del diablo, usted sabe, si está jugado ajedrez, es cuando ya no hay nada que hacer, te tienen acorralado y lo único que tienes que hacer es rendirte. Te rinden ante el diablo, ¿no? Y esa figura, eso es lo que significa. Cuando se hace esta figura en 1831, lo que se quería exponer es cómo el hombre termina rendido ante Satanás. Pero sabe que en 1888 organizaron una cena. Estoy hablándole de mucho tiempo después. En esa cena se iba a exponer muchas obras de galerías. Era una galería de arte. Y en esa galería había una cena en donde las personas iban a disfrutar, pero hubo un hombre que anduvo caminando disfrutando de la galería, Paul Morphy. Paul Morphy estuvo por algunos tiempos dando vueltas alrededor de la galería, y cuando lo llaman a la cena, dicen que él estuvo muy detenido mirando la imagen. Pues resulta que Paul Morphy era un maestro de ajedrez, y después de haber estado viendo la imagen donde supuestamente Satanás tiene rendido al hombre, él llega con los hombres en la cena y le dicen: hey, quiero contarles algo que descubrí. Me acabo de dar cuenta que no sé en qué se inspiró Friedrich Moritz, pero él no era experto en ajedrez. Yo sí, yo soy maestro de ajedrez. Y lo que les quiero decir es que en esa imagen él está pretendiendo que hay un jaque mate, pero yo les quiero demostrar. Es más, traigan un ajedrez ahorita y les voy a demostrar que en las movidas que están ahí las podemos replicar aquí en este lugar. Y si las replicamos, les voy a demostrar cómo hay un movimiento más. Le dicen: ¿de qué hablas? O sea, esa pintura tiene años. Claro que el que la hizo
Lo estuvo pensando para detallar las posiciones. ¿De qué hablas? Él le dice: tráiganlo por favor. Y dice que en la historia llevaron y le pusieron un tablero de ajedrez y pusieron la imagen, y que resulta que al final sí había un movimiento del rey. Y él decía al último, el rey tenía un último movimiento. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Probablemente caemos rendidos ante las artimañas y las estrategias del enemigo, y pareciera que ya no hay lugar, que nos dieron una mala noticia en donde nosotros estamos perdiendo. Pero lo que yo te quiero decir en esta mañana, en esta tarde, hermano, es que el rey sigue teniendo un movimiento en tu vida. El rey sigue teniendo un movimiento en tu vida. Si te dijeron que ya no se puede, el rey sigue teniendo un movimiento en tu vida. Si te dijeron que ya está todo perdido, el rey sigue teniendo un movimiento en tu vida. Si no me estás entendiendo, el rey sigue sentado en su trono y sigue teniendo el poder. Y como lo dije hace un momento, el rey nunca ha perdido una sola batalla. Y esto quiere decir, hermano, que tú tienes la victoria en esta tarde que Dios te da, que solo necesitas apropiarte de ella y decir: Señor, yo sé que tú venciste, y como tú venciste, yo he vencido juntamente contigo. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? ¿Por qué no se pone de pie y declara conmigo: Señor, tú sigues siendo Dios? Ante las malas noticias, tú sigues siendo Dios. Ante la enfermedad, tú sigues siendo Dios. Por eso me gustaba cuando Omar declaraba hace un momento: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Él sigue siendo Dios en medio de la adversidad, hermano. Él sigue siendo Dios en medio de esas noticias malas, en medio de esas tentaciones fuertes que estás viviendo, en medio de los ataques del enemigo. El trono sigue estando ocupado por alguien, y es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios sigue teniendo cuidado de ti. Levanta tus manos ahí en donde estás. Escucha lo que te digo: ese Dios sigue teniendo cuidado sobre ti. Ese Dios no te ha abandonado. Ese Dios sigue peleando por ti aunque no ves con tus ojos. Probablemente tus ojos no están capacitados para ver las realidades espirituales, pero Dios sigue peleando por ti. Dios sigue luchando en lo invisible. ¿Sabes que lo único que nos separa de apropiarnos de esa victoria es creer? Dice su palabra: si creyeres, verás la gloria de Dios. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Lo que yo quiero hacer en esta tarde es que te apropies de esa victoria, tan solo creyendo. Empezamos creyendo que el Señor ya venció para ti, creyendo que el Señor ya lo hizo en la cruz, pero lo sigue haciendo todos los días en nuestras vidas. Sigue venciendo. Yo quiero abrir este lugar, este altar, para aquellos que necesitan desesperadamente que el Rey pueda poner una pieza en el tablero, que el Rey pueda ubicar ese lugar una vez más, que el Rey se mueva a su favor. Alguien que diga: me rindo porque mis estrategias no me han dado victorias. Necesito la mano de Dios. Este lugar está abierto. Venga al altar y busquemos la presencia de Dios.